¿Qué somos? Oye, Diego, ¿tienes un minuto? Claro, Sofía. Dime, ¿pasa algo? No, nada malo. Quiero hablar de nosotros. Suena serio. Me pones nervioso. No te asustes, solo tengo una pregunta. Vale, te escucho. Llevamos 3 meses saliendo. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Exacto. La paso muy bien contigo. Yo también lo disfruto mucho. Entonces, ¿qué somos exactamente? Ah, esa pregunta. Sí, esa pregunta. No lo tengo claro. Bueno, somos dos personas que se gustan, ¿no? Eso ya lo sé, pero quiero un nombre para la relación. ¿Un nombre? ¿Importan las etiquetas? ¿Somos salientes? ¿Salientes? ¡Qué palabra tan fea! Parece que apenas nos conocemos. Es una palabra moderna y relajada. Pues a mí no me gusta. Quiero algo más claro, algo oficial. Entiendo, pero la palabra novios me asusta un poco. ¿Te asusta? ¿Por qué? Implica mucha presión, ¿no crees? Yo no lo veo así. Es solo ser honesto sobre lo que sentimos. ¿Y no podemos ser amigos con derechos por más tiempo? Ay, por favor, ¿amigos con derechos? Sí, nos divertimos juntos y no hay presión. Los amigos con derechos no cenan con los padres del otro. Bueno, ese es un buen punto. Tú cenaste con mi mamá el domingo. Hablaste con ella por horas. Y cocina muy bien, por cierto. No cambies el tema, Diego. Vale, tienes razón. No somos solo amigos. Entonces, ¿qué decides? ¿Qué somos? Me gusta mucho estar contigo. Me importa lo que tenemos. A mí también me importa. Entonces, sí, quiero ser tu novio. Al fin, qué alivio. Ya no somos simples salientes. Sí, soy tu novio oficial. Pero tengo una condición. ¿Qué condición? Necesito que tu mamá haga más paella el próximo domingo. Trato hecho, novio. La primera cita. Hola, Sofía. ¿Tienes un minuto? Hola, Diego. Claro. ¿Qué pasa? Quiero preguntarte algo. Estoy nervioso. Tranquilo. Dime. Me gusta mucho hablar contigo. Eres muy divertida. Gracias, Diego. Tú también eres muy simpático. Entonces, ¿quieres salir conmigo? ¿Salir contigo? ¿Como una cita? Sí, una cita de verdad. ¿Qué te parece el sábado? Me parece muy bien. Me encantaría. ¡Qué bien! ¡Qué alivio! ¿Y qué vamos a hacer? Quiero llevarte a cenar. ¿Te gusta la comida italiana? Me encanta la pasta. Suena muy romántico. Perfecto. Conozco un lugar nuevo en el centro. Es muy elegante. ¡Wow! Me voy a poner un vestido bonito. Seguro que vas a estar hermosa. Paso a buscarte a las 8. A las 8 está perfecto. Oye, ¿Sí? ¿seguro que no prefieres ir a comer tacos? Es más relajado. No, esta es nuestra primera cita. Quiero que sea especial. Y yo invito. ¡Qué caballero! Entonces, comida italiana. Nos vemos el sábado. Hasta el sábado. No puedo esperar. Hablar de la primera cita.
Oye, Diego, ahora que somos novios, pensaba en algo. ¿En qué pensabas? Me da un poco de miedo. Jaja. Tranquilo. Pensaba en nuestra primera cita. Ya pasaron 3 meses. Claro que me acuerdo. Fue una noche inolvidable. Jaja. Yo estaba muy nerviosa. Llevaba mi vestido nuevo y elegante. Estabas hermosa, pero mis planes fueron un desastre. Totalmente, Diego. Prometiste un restaurante italiano muy romántico. Lo sé, pero el lugar estaba cerrado por vacaciones. Exacto. Al final fuimos a comer tacos. Justo mi idea original. Tenías razón, pero la taquería estaba muy llena. Y la música estaba muy alta. No podíamos escucharnos bien. Tuvimos que gritar toda la cena, jaja, pero los tacos estaban deliciosos. Sí, la comida era buena, pero el momento de la cuenta fue horrible. ¡Ay, no me lo recuerdes! ¡Qué vergüenza sentí! Tú dijiste muy seguro, yo invito, Sofía. Era mi intención, pero busqué en mi chaqueta y nada, no tenía mi cartera. Te pusiste blanco. Pensé que era una excusa para no pagar. Te juro que no, Sofía. La dejé en casa por los nervios. Fui un tonto. Así que yo tuve que pagar la primera cita. Jaja. Pensé que me ibas a bloquear al día siguiente. Casi lo hago, pero a pesar del desastre, hubo mucha química entre nosotros. Sí, conectamos muy bien, especialmente en la caminata por el parque. Esa caminata te salvó, Diego. Hablamos mucho y me hiciste reír. Menos mal. Y ahora míranos. Pasamos de ese desastre a ser novios oficiales. Sí, pero Diego, en nuestro aniversario, pagas tú y comemos pasta. Trato hecho. Esta vez no voy a olvidar la cartera. Conocer a los suegros. Diego, estoy muy nerviosa por el domingo. ¿Por el domingo? Ah, ya sé. Sí, voy a conocer a tus padres. Tranquila, todo va a salir bien. Pero conocer a los suegros es un gran paso. ¿Y si no les gusto? Dudo que no les gustes. Eres maravillosa. Gracias, pero necesito tu ayuda. ¿Qué debo hacer? Solo sé tú misma. Mis padres son muy amables. ¿Qué digo cuando llego? Usa usted con mi papá. A él le gusta el respeto. Entiendo. Digo, buenas tardes, ¿cómo está usted? Exacto. Muy bien. Con mi mamá puedes usar tú. Ella es más relajada. ¡Qué alivio! El usted me pone nerviosa. ¿Debo llevar algo? ¿Un postre? Un postre es buena idea, pero sin fresas. ¿Sin fresas? ¿Por qué? Mi papá es alérgico a las fresas. ¡Qué buen dato! Sin fresas. ¿Y de qué podemos hablar? Puedes hablar de tu trabajo o de la ciudad, pero nunca hables de fútbol. ¿De fútbol? Pensé que les gustaba mucho. Sí, nos encanta, pero mi papá y yo somos de equipos diferentes. Ah, ya veo. El fútbol causa una gran discusión. Exacto. Sin fútbol, sin fresas y usa usted. Vale, lo tengo claro. Creo que estoy lista. Vas a estar genial. Y si todo sale mal, ¿Qué hacemos? escapamos y vamos a comer tacos. No, Diego. Esta vez todo será perfecto. Banderas rojas. Diego, adivina a quién vi hoy en el supermercado. No sé. ¿A alguien famoso? No, vi a mi exnovio. Fue muy incómodo. Uy, ¿y qué hiciste? ¿Hablaste con él? No, me escondí detrás de las frutas. Jaja, qué madura eres.
pero te entiendo. Ver a un ex es raro. Sí, muy raro. Me hizo pensar en sus banderas rojas. ¿Banderas rojas? Cuéntame, ¿qué hacía él? Siempre era muy grosero con los camareros en los restaurantes. Uy, no. Eso es terrible. Es una gran falta de respeto. Exactamente. Y para ti, ¿cuál es tu mayor bandera roja? Creo que mentir sobre cosas pequeñas. Ah, entiendo. Si mienten en cosas pequeñas, mienten en cosas grandes. Exacto. Mi exnovia hacía eso. Era imposible confiar en ella. Es muy difícil vivir así. La confianza es lo más importante en una relación. Sí, pero aprendí mucho. Los ex nos enseñan lo que no queremos repetir. Totalmente. Yo también sé lo que no quiero ahora. Y valoras más a las buenas personas, como yo. ¡Qué humilde! Pero sí, valoro mucho nuestra comunicación. No hay banderas rojas aquí. Somos pura bandera verde. Bueno, casi. Tienes una pequeña bandera roja, Diego. ¿Y yo? ¿Cuál? Dime ahora. Todavía dejas tus calcetines en el suelo del baño. Jaja, prometí mejorar. Seré una bandera verde perfecta para ti. Vivir juntos. Diego, tenemos que hablar. Mira este apartamento. ¿Qué pasa? ¿No te gusta vivir juntos? Me encanta vivir contigo, pero la casa está muy desordenada. ¿Desordenada? Yo la veo bien. ¿En serio, Diego? Hay ropa en el sofá y calcetines en el suelo del baño. Ah, sí, tienes razón. Son mis calcetines. Lo siento. Necesitamos dividir las tareas. No puedo limpiar todo sola. Tienes razón. ¿Cómo dividimos el trabajo? Yo puedo cocinar. Me gusta mucho cocinar. Perfecto. Cocinas muy bien. Entonces, yo lavo los platos. Trato hecho. Odio lavar los platos. ¿Y quién limpia el baño? Limpiar el baño es lo peor. ¿Podemos hacerlo juntos los sábados? Me parece justo. Nos levantamos temprano, limpiamos y luego descansamos. Buen plan. ¿Y la ropa sucia? Yo pongo la lavadora los domingos, pero tú doblas tu ropa y la guardas. Vale, prometo doblar mi ropa y prometo recoger mis calcetines. Bien, vivir juntos es un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro que sí. Somos un gran equipo. La casa va a estar muy limpia. Exacto. Bueno, compañero, ¿puedes sacar la basura ahora? Uy, empezamos rápido. Voy enseguida, jefa.